Bueno, entonces les repito la consigna. Ustedes se van a ver aquí, estaban chateando. Ah, bueno, gracias, igualmente. Bueno, me descolocó y no sé qué iba a decir. Bueno, entonces la consigna es la siguiente. Ustedes se van a evaluar en el test de Murphy y van a subir a la tarea que les voy a dar la cantidad de repeticiones que hicieron en un minuto en el test. Cuando yo haya recolectado todos los datos, se los voy a pasar a ustedes y todos van a hacer la misma tarea, que va a ser elaborar una tabla de puntaje. Está explicado acá en este texto. Lo que pasa es que yo ahora quería un poco meterlos en la definición de algunos conceptos para que después cuando se sienten a hacerlo, les sea más fácil. Entonces, eh, bueno, les dije que lo ideal era que lo ubiquen de menor a mayor. Bueno, y acá me va a explicar algunas situaciones, algunos datos estadísticos, como es, por ejemplo, el promedio, aritmético o media. Siempre que hablamos en estadística de media, es lo que ustedes saben y lo que siempre ha sucedido con las notas en su escuela. Tienen 3 notas, sacan el promedio. Suman, dividen por la cantidad de datos y sacan el promedio, y eso se conoce con el nombre de media. Después tienen 2 medidas de tendencia central, como dice acá el texto en la parte, en el 1 punto, medidas de tendencia central. Son formas de calcular el punto medio de una cantidad de datos. Cuando yo lo puedo hacer en forma matemática, tengo distintas posibilidades. Una es la media, otra es la mediana y otro es el módulo. Porque los datos no es lo mismo cuando la población y la distribución de datos es normal que cuando la cantidad de datos es anormal. Cuando la cantidad de datos es anormal, quizás hay situaciones o mediciones en los extremos de la curva esa de Gauss que habíamos visto, y entonces yo puedo obtener la mediana de la siguiente manera. Establezco todos los datos de menor a mayor. Como son 50, sé que cuento y la mitad de 50 es 25. Entonces voy y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5. 25 correspondería al número 74. Entonces, la mediana de esta muestra es el 74. Pero el promedio aritmético es 76,6, como está acá abajo. Bueno, esas son distintas circunstancias que las decide, y en el caso de ustedes van a ser los investigadores. Después tengo otro dato estadístico, que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión me van a hablar y me van a decir a mí cuándo un dato se aleja del otro y en qué proporción se aleja un dato del otro. Es así, por ejemplo, que voy a tener lo que es la amplitud. En este caso vemos que la amplitud de esta muestra, el dato más chico es 43, el más grande 110, la diferencia es de 67. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque después cuando los pongan en las fórmulas van a aparecer estos números. Los cuartilos o la distancia intercuartil. Esto es algo que se utiliza, y vieron a veces cuando ustedes, no sé, todavía algunos no han tenido la necesidad de ir al pediatra, y a veces cuando el pediatra pesa al bebé o lo mide, entonces sabe si está en buen peso o no por los datos estadísticos. Entonces,
divide a la muestra en cuartilos, en 4 cuartos. Para eso tiene que tomar, imagínense, una recta de 10 centímetros, la tengo que dividir en cuartos y sé que voy a tenerle que hacer 3 marcas, a los 2,5 centímetros, a los 5 centímetros y a los 7,5 centímetros. Entonces yo divido a esa muestra en cuartilos. Cuando después peso al niño, al bebé, sé que va a estar dentro del primero, segundo, tercero, cuarto cuartilo. Y esos cuartilos me va a dar el porcentaje de cantidad de niños que están dentro de esa muestra. Y esto me va a servir a mí para tomar decisiones de aumentarle la dosis de la mamadera, o en este caso no, sí o no, depende. Esto sí, la estadística se trabaja mucho más de lo que uno tiene noción, pero por ejemplo, hasta para tomar la medida de un asiento en el colectivo, ¿cómo creen que toman la medida para poder poner el asiento a cuántos centímetros uno del otro? Yo cuando me siento en el colectivo me chocan siempre las rodillas. Tengo que decir que soy anormal para esa longitud de asientos, porque la verdad que estoy siempre incómodo. ¿Por qué? Y porque han tomado la muestra de la población, han medido las alturas, han hecho la campana de Gauss y dijeron, entre este valor y este otro valor, entre un mínimo y un máximo, está el 95% de la población. Y el 95% de la población tiene un largo de fémur de 50 centímetros. Entonces el asiento del respaldo de uno al respaldo del otro lo hacemos de 55 centímetros. Y el que no cabe, bueno, que viaje incómodo. Pero bueno, eso es una forma de optimizar la mayor cantidad de asientos dentro del colectivo. Y así todo. Bien. Otro de los datos importantes que vamos a tener de la muestra va a ser la varianza. Y la varianza nos va a dar a nosotros después el valor de lo que es el desvío típico, también conocido como desvío estándar. Acá a nosotros nos muestra la fórmula, pero no se asusten, porque en una calculadora nos lo va a dar en forma directa. La calculadora directamente ingresé los datos, nos va a dar la suma de todos los datos al cuadrado, menos la suma de los datos dividido el número de datos al cuadrado, le saco la raíz cuadrada. Una locura, ¿no? Y eso nos da el desvío estándar. ¿Y qué es el desvío estándar? El desvío estándar es el promedio de lo que se aleja cada dato del promedio de la muestra. Les repito, el desvío estándar es el promedio de los desvíos. El promedio de los desvíos de cada dato con respecto al promedio. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer el cálculo de los que les dije antes también. Para establecer qué cantidad de población está dentro de la muestra que yo tomé. Bien. Avanzamos un poco. Esta es una campana que es la misma campana de Gauss que le explica lo que yo les digo. Este valor central es el valor del promedio. 0 desvío estándar. En la muestra, el 76% de la población tiene este dato promedio. Después, si yo le resto el desvío estándar o le aumento el desvío estándar, sé que en esta porción de la curva, 34 más 34, 68, está el 69% de la población. Si yo digo que la altura promedio en la Argentina es de 1,60 m y el desvío estándar
son de 5 centímetros, entonces, entre 1,55 m y 1,65 m está el 68% de la población. Y eso lo hago para tomar decisiones. Por eso el resto de la gente que está, porque es más alta, no entra en el asiento, o lo que es más bajo, le sobra espacio, pero bueno, no importa. Mejor si está cómodo. Eso se calcula también hasta con la butaca de un cine. Yo voy al cine, la butaca del apoyabrazo, ¿cuánto mide de ancho? ¿Todos entramos en la butaca? Bueno, lo hacen de esta manera. Bien. Entonces acá me va, y esto es lo que vamos a tener que empezar a trabajar, puntajes estándar. Ustedes, en base a la cantidad de datos que vamos a obtener, vamos a tener que hacer el puntaje que le va a corresponder a esa persona por haber hecho 30 burpees, por haber hecho 45 burpees. Acá está explicado con esos 50 datos que habíamos visto en esta página, en esta tabla 1. A partir de estos datos va a empezar a realizar los cálculos y está todo ejemplificado para poder llegar a una tabla de puntajes que va a estar acá y me va a decir Juan y Pedro. Le tomó un test de flexión de brazos, de extensión de brazos, carrera de 400 metros y le otorgó un puntaje según los valores obtenidos en esas tablas. Nosotros lo que vamos a realizar, si todo sale bien, es hacer la escala de Hulk. De Hulk. H-U-L-L. Para ello vamos a tener que utilizar esta fórmula. 3,5 por el desvío estándar dividido 50, que en este caso eran 50 datos. Después vamos a tener que utilizar nosotros ese número de acuerdo a la cantidad de datos que utilicemos, que pueda recolectar. Vamos a realizar esta tabla y, si es posible, la tabla número 5 y la tabla número 6. Bueno, ¿se entendió cuál es la propuesta? Sí, profe. Cuando, Tengo una duda. sí, ya está haciendo los burpees. Y eso, sí, hice hace un rato. Cuando de suma a suma hice en un minuto. Pero, ¿sabes qué? Me surgió una duda. Me salieron 38 burpees. Pero ahí va la cuestión. ¿A qué intensidad? Porque sé que estuve regulando para abajo para no quedar muy agitado. ¿A qué intensidad serían esos burpees en un minuto? ¿A la Bueno, máxima intensidad o lo puedo hacer en 3 fases diferentes? a la máxima intensidad, porque fíjate que el objetivo del test es la capacidad anaeróbica láctica. Pero igualmente eso lo hace llamar el test, profe. Todos los test son a capacidad máxima. Y generalmente sí, es cierto. No hay que... Yo tenía entendido que dentro de un minuto estaba en lo anaeróbico, que como que todavía no pasaba, ya no estaba pasando a lo glucolítico láctico exactamente. ¿Viste? Bueno, y eso es una buena... Yo pensé que era por tiempo. Eso es una buena observación para poder criticar al test. A ver si el objetivo del test, ¿qué evalúa el test? Evalúa la fuerza de miembros inferiores o la potencia de miembros inferiores y miembros superiores como potencia de fuerza muscular o como de capacidad anaeróbica láctica, porque bien decís vos que dura menos de un minuto y en menos de un minuto no puedo yo medir la capacidad. A ver si voy a buscar el texto y veo realmente qué es lo que dice.
Porque si dice capacidad anaeróbica láctica, ya te digo que está mal. Mira, estimar la resistencia anaeróbica láctica. Se los voy a presentar. Claro, ahí tendría que ser pasando los 2 minutos para que de ahí en adelante para derivar al lactato. Si no, no llego. Y bueno, Sería aláctica. teóricamente sí, teóricamente sí. Lo que podemos hacer ahora como inquietud, porque surgió esta duda y está muy bien presentada la duda, es ir a buscar, siempre por internet, cuál es el objetivo del test de Burpee. Acá dice estimar la resistencia anaeróbica láctica. Vamos a ver en otros escritos, a ver qué nos presenta como objetivo. Ya me lo estoy anotando. Lo voy a buscar yo y ustedes también. Pero como les dije antes, esto fue una selección caprichosa del test de Burpee para que trabajemos con la matemática, lamentablemente. A ver si podemos arrojar algún tipo de resultado o de inferencia y confeccionar una tabla. Nada más que para eso. Para que el día de mañana podamos trabajar con los datos. Y al menos hayamos experimentado una vez cómo confeccionar una tabla de puntaje. Porque vieron que a veces en la escuela, yo les tomé test de resistencia, sí, y bueno, al que más dio le pongo 10, al que menos dio le pongo 4, 3. Ay, no, se la lleva, es injusto. ¿Con qué criterio eligió eso, profesor? Y no sé, yo lo hice más o menos. Pero usted sabe que al que le puso 3 era uno de los que menos había hecho, pero a nivel general está bastante bien. Está dentro de lo que es normal. No, pero yo le puse 3 porque acá el que más hizo fue 5.000 metros y él hizo 2.400. No, pero 2.400 es una buena marca. Bueno, eso. Tratar de hacer eso. Acá Sebastián dijo que no lo encontró por otro lado y dice, el test de Murphy se evalúa no en 1 minuto, sino en llegar a la extenuación. ¿Vio? Se nos presentó una duda. Entonces van a aparecer distintas referencias, entonces nosotros lo que tenemos que tomar la decisión es lo que encontró Sebastián, lo que dice el texto que yo les planteé. ¿Cuál es la fuente bibliográfica? Ese es el criterio de elección después. ¿Esto lo dice el Colegio Americano de Medicina Deportiva o lo dice García desde ningún punto de vista científico? Entonces, bueno, tendremos que buscar una buena fuente bibliográfica y que nos diga para qué sirve el test de Burpee. Siempre vamos a tener esas dudas, siempre va a ser así. Y ya se está frotando las manos, Horacio. Bueno, quedó claro entonces. Estoy preparando la comida, profe. La miércoles, ¿qué estás jugando al ping-pong? Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, profe, entonces hacemos los burpees, lo contamos Entonces, y lo subimos al tablón. No hacemos nada. Hoy no hacemos nada y mañana quizá no hagamos nada, porque en realidad no estamos sabiendo nada, estamos con duda. Vamos a averiguar, manden al tablón. Vamos a hacer así, yo voy a subir una tarea que va a ser la búsqueda bibliográfica de la justificación del test de Burpee.
Ustedes van a presentar los casos, yo veré de qué fuente ustedes lo sacan y trataré de elegir la mejor fuente y en base a eso vamos a ver qué test de burpee elegimos. Si es hasta la extenuación o es hasta el minuto. Cuando uno habla de hacerlo hasta la extenuación, como me lo presentó Sebastián, tenemos que tener en cuenta que comienzo a hacer el test de burpee y cuando el ritmo del ejercicio decae, se corta la prueba. Claro, así sería. Bueno, entonces ahí hay una subjetividad del que está mirando a ver cuándo decide que cambió la frecuencia. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Profe, y si no, las repeticiones y cuánto tiempo tardamos en hacerlo hasta que nos cansamos. Esa sería otra propuesta. 30 repeticiones, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Bueno, pero esos son criterios que estamos seleccionando nosotros y cuando vos presentás este caso a otro profe en un congreso, te van a decir, ¿y de dónde sacó este test? Ah, no, este lo inventé yo. ¿Y para qué sirve? Y sirve para medir la potencia anaeróbica láctica cocinando huevo duro. Y no, profesor, eso es cualquier cosa. Eso es cualquier cosa. Tiene que ser un test validado científicamente y casi informe internacional. Por eso hay muchos tests que los podemos sacar buscando investigaciones, porque como son investigaciones que ya están aprobadas, realizaron un test, entonces ese test lo utilizaron con criterio científico y esa investigación está aprobada, por consiguiente ese test pasa a tener validez. Bueno, ¿alguna curiosidad, chicos? No, profe, por ahora. Bueno, entonces el primer paso va a ser, yo ahora en un ratito le genero la tarea que va a ser búsqueda científica y objetivos del test de burpee. Y nos ponemos a buscar a ver qué corno es el test de burpee y cómo se evalúa. Bueno, Perfecto, profe. buen fin de semana. Buen fin de. Chao, profe. Igualmente, muchas gracias. Chao, profe. Igualmente, nos vemos, chicos. Chau, chicos. Cuídense. Gracias.